es fase 1. Entonces, todo lo que están viendo en esta diapositiva es lo que tendríamos que cubrir durante la fase 1 de tratamiento, que ya la hemos estado viendo consecutivamente, que es alinear, nivelar. Esta parte de quitar la curva es justamente lo que vamos a ver hoy. Eliminar problemas transversales, es decir, corregir, aquí debería decir línea media. Mordidas cruzadas posteriores, que ya es con un aparatito que ustedes hicieron, que fue con el tornillo acodado. También con la secuencia de arcos se puede hacer, ahorita les digo cómo. Y el colapso maxilar se resuelve con el Hyrax, que ya también lo hicimos. Por último, conformar unidades de anclaje. Vamos a ver entonces, para quitar la curva, qué se hace, ¿no? Todo esto, toda la fase 1, les recuerdo que entonces se logra o se consigue con alambres redondos. Pueden utilizar 12, 14, 16, 18, hasta el 20. Con todos esos únicamente estarían logrando la fase 1. No es necesario entonces pasar por todos esos arcos. ¿Pueden hacerlo? Sí, pero sería como gastar demasiados arcos. Es decir, si quieren poner 12, 14, 16, 18, 20, sería gastar demasiados arcos que a veces no son tan necesario colocarlos. Normalmente se pueden saltar de 2 en 2 para la colocación. Les comentaba que yo normalmente por el 12 no comienzo por ese arco por la calidad de material que manejo, pero si ustedes creen que el 12 que ustedes vayan a manejar sea su primer arco, bueno, pueden colocar. Únicamente hay que tener en cuenta que entre más delgado sea el alambre que ustedes coloquen, menos control tienen sobre los dientes y tienen mayor probabilidad de perder anclaje. Es decir, que los dientes se vayan hacia mesial o hacia vestibular y se empiecen a abrir espacios. Eso es un efecto indeseado del alambre más delgado. Entre más grueso sea el alambre, más control tienen sobre el diente y menos efectos de este tipo van a tener. Entonces, por lo regular, si yo tengo mucho apiñamiento, normalmente empiezo por el 14, de ahí me salto 2 números, me voy al 18 y finalizo mi primera fase. No la finalizo con el 20 redondo, la finalizo ya con un cuadrado. El alambre cuadrado entonces es un arco de transición entre la primera fase y la segunda fase. ¿Por qué cuadrado? Porque ya el alambre cuadrado me empieza a expresar un poco el torque, que en eso consiste la segunda fase, la expresión del torque que trae en los brackets. Entonces yo termino la primera fase con el 20 por 20. Si mi paciente no tuvo casi apiñamiento, puedo empezar por un alambre 16, es decir, un alambre mucho más grueso. Y solo ese arco es el único que voy a utilizar en mi primera fase, porque después del 16 ya me salto al 20 por 20. De no encontrar ustedes el arco 20 por 20, ¿qué les sugiero colocar? Un 20 de niti o un 20 de acero. Con eso ustedes estarían terminando su primera fase. Sin embargo, con el entendido de que un 20 de niti o un 20 de acero es un alambre redondo y no está empezando a expresar absolutamente nada del torque. Sigue únicamente alineando y nivelando. En esta fase, lo único que ustedes están haciendo es moviendo las coronas de los dientes. Aún no movemos la raíz. La raíz la vamos a empezar a mover desde que empezamos a poner alambres cuadrados o alambres rectangulares. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, doctora. Entonces, si yo empiezo por el alambre 16, solo estaría ocupando un solo alambre para resolver la fase 1, pero lo voy a ocupar en los casos que no tenga tanto apiñamiento y no tenga necesidad de poner un alambre más delgado que ni siquiera le va a hacer nada a los dientes del paciente. Bien, en esa secuencia de arcos, yo tendría que resolver la curva de Spee. ¿Cómo se resuelve la curva de Spee? Ustedes ya saben una cosa para resolverla. ¿Cuál es? ¿El arco de curva inversa? No. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué se resuelve la curva de Spee? Ah, es algo que ustedes ya saben. ¿No?
¿Con qué? Con la posición de los brackets. Con la posición de los brackets, ¿no? Desde ahí ustedes empiezan a romper la curva. ¿Qué hacen con su colocación de los brackets inferiores? Los tendrían que colocar 1 milímetro más hacia incisal para que los dientes anteriores bajen y se nivelen. Entonces, la curva de Spee se empieza a romper desde la colocación de los brackets, y los brackets tendrían entonces que estar colocados 1 milímetro más hacia incisal de donde deberían de estar. ¿Qué brackets? De canino a canino. Bueno, pero normalmente la colocación de brackets no rompen en sí totalmente la curva. Yo voy a tener que poner otros aditamentos. Y en la diapositiva vienen dos aditamentos que se pueden ocupar. El arco curva inversa o curva reversa y el arco utilitario. El arco curva inversa lo venden ya hecho y ya prefabricado, aunque también nosotros lo podemos elaborar con un alambre de acero. Normalmente el que viene prefabricado viene de Niti, y el calibre que nosotros deberíamos de estar utilizando es un 19 por 25. Es decir, ya es un alambre muy grueso, pero entiéndase, si están rompiendo la curva, ¿qué movimiento están haciendo con los dientes anteriores? Intrusión. Ese es un movimiento de inclinación, en cuerpo, ¿de qué es? En cuerpo. Si lo intruyen, lo están moviendo en cuerpo. Y cómo, cuando vimos movimiento dentario, ¿con qué alambre se consigue el movimiento de traslación, o sea, el movimiento de cuerpo? No, con el de acero. ¿No? ¿Con qué forma de arco? Ah, ya. Con el Con el cuadrado o rectangular. Era con los rectangulares. Si tú consigues un movimiento de traslación con los alambres rectangulares, entonces tú vas a hacer, al romper la curva, un movimiento de traslación en sentido vertical, y por lo tanto tienes que utilizar un alambre adecuado a ese movimiento, y por eso les estoy diciendo que sería un 19 por 25. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Va antes del 20 por 20, ¿verdad? No, espérenme. Bien, entonces, si yo voy a utilizar el arco curva inversa, voy a irlo a comprar en un calibre 19 por 25. Opcional si lo quieren de Niti o ustedes lo van a hacer de acero. ¿En qué momento lo van a utilizar? O sea, ¿en qué momento lo van a comprar? No lo pueden colocar antes del 20 por 20 porque si es un 19 por 25 no les va a entrar. O sea, no. Tienen que utilizar la lógica de haber pasado por el cuadrado para pasar a ese alambre rectangular. Es decir, se coloca después del 20 por 20 y después de que el 20 por 20 haya actuado bien lo suficiente para que ustedes puedan saltarse del 20 por 20 al 19 por 25 y puede entrar. Ahí es donde meterían ese arco. ¿Cuándo se ocupa, cuándo optar por un arco curva inversa y cuándo por un arco utilitario? El curva inversa tiene dos efectos. Intruye, es decir, te va a quitar la curva, pero también proinclina los dientes, los lleva hacia vestibular. ¿Cómo dijo? Proinclina. Proinclina. Los intruye, pero también los proinclina.
Entonces, ¿en qué casos les gustaría utilizar esos? Mande. Por ejemplo, si yo empecé con un arco. Pueden saludar a sus compañeros. Sí, Hola, compañeras. Y veo que ya se abrió algún espacio, desde ahí puedo empezar como a corregir esa parte, no sé, que si ya se abrió un diastema, digamos, considerable, ¿puedo empezarlo a cerrar con un alambre 14 o 16? Sí, ahorita te digo cómo. Sí, porque no es correspondiente a lo que estoy diciendo, pero ahorita lo aclaro. Sí. Preguntaba Ana Rosa que si en sus primeros arcos se le empiezan a abrir espacios, que si ella los puede ir cerrando, aunque tenga alambre 14 o 16. Le dije que ahorita le contestaba. Primero voy a terminar de dar esto para no confundir y ahorita regreso a eso. Bueno, ¿en qué casos van a querer ustedes intruir también proinclinar? Clases 2. Clases 2, división. División 2. Supone que la clase 2, división 2, tiene los dientes retroinclinados. Entonces, y tiene sobremordida, ¿no? Entonces, en esos casos quieren ustedes quitar esa sobremordida y al mismo tiempo proinclinar. Entonces, el arco ideal para romper la curva en esos casos de clase 2, división 2, sería el arco curva inversa o curva reversa, también se le conoce. Pero, ¿qué va a pasar con los pacientes que los dientes no estén retroinclinados, que estén en buena posición, o incluso hay pacientes que tienen proinclinación, pero quieren quitar la curva, que normalmente esos son los casos 2, división 1, que los dientes están así, ¿no? Entonces, ustedes a lo mejor tienen curva, los quieren nada más intruir, no vestibularizar más. En esos casos, el arco que hay que hacer, y este es uno de los dobleces que sí se hace en ortodoncia en la actualidad, es el arco utilitario. Este arco igual se coloca después del 20 por 20. Y ese arco lo que hace es no generar la proinclinación. Nada más va a intruir, pero no va a proinclinar. Es este que están viendo ahorita en la pantalla. Nosotros lo tenemos que confeccionar. Por ahí les pedí arcos 16 por 22 de acero. Sin embargo, el ideal, se los pedí así 16 por 22 porque su tipodonto tiene los dientes para todos lados, o sea, no está nivelado ni nada, y no les iba a entrar si yo les pido un calibre más pesado. Pero lo ideal es que sea un 19 por 19 o 19 por 25, que sea un alambre igual pesado, porque vamos a hacer el mismo movimiento de traslación en sentido vertical del diente, no lo vamos a intruir. Entonces, ¿cómo va este arco? Para tener o para meter este arco, es un arco utilitario, por lo tanto voy a necesitar que mi tubo tenga dos luces, la luz principal del arco principal y una luz accesoria que es chiquita. No la grande, no la que es para aparato extraoral, la chiquita. Entonces, mi tubo tiene que tener dos luces. Aquí en esta imagen que estoy moviendo el cursor como loca, pero no se ve, ¿verdad? En la imagen del lado derecho de la pantalla,
Pueden ustedes ver, eso. Ok, ahí está. Tus micros, porfa. Eso. Ya. Bueno, en la imagen del lado derecho, entonces, ustedes pueden ver que en el canino y premolares hay un arco. ¿Ya lo vieron? En canino y premolares, bueno, hasta el molar llega. Ese es el arco principal. Ese arco es el 20 por 20. ¿Sí? Porque ustedes llegaron al 20 por 20 y después van a colocar el arco utilitario. Entonces, ese arco se va a seccionar, lo van a cortar y van a dejar en el slot el canino y los premolares hasta el molar, y ese va a ir en la luz del tubo principal. ¿Se entiende? Lo mismo del otro lado. Aquí les sugiero ponerle le estoy señalando con el cursor, en la parte del canino les sugiero ponerle una perlita de resina para evitar que se desaloje el alambre o que esté picando o rozando. Entonces, con una perlita de resina lo fotocuran y lo pueden colocar ahí. Entonces, lo que va dentro de la luz principal es el arco 20 por 20. El otro es el arco utilitario. El arco utilitario entonces se va a confeccionar. Ahora nos vamos a ir a la imagen inferior del lado izquierdo de la pantalla y se va a confeccionar. Va a entrar en el slot de los centrales, porque si les dije que el 20 por 20 se va a seccionar en el canino, quiere decir que los centrales se quedaron sin arco. ¿Sí? Pero, ¿no se supone que vamos a introducir desde canino a canino? El canino se controla cuando ya bajes los demás. Ajá. ¿Sí? No. O sea, de canino a canino es tu colocación de los brackets que van 1 milímetro más ese incisal. Pero los dientes que están en curva son los centrales. Son los dientes que están más extruidos. Ajá. O sea, tú cuando mides la curva de esquí vas de molar a central, no va de molar a canino. ¿Sí? Si no lo medirías a canino y los centrales no te importarían. Es de molar a central y es ahí donde se forma la curva. Y al momento de romperla ahí, con el propio arco se vuelve con la secuencia que sigue de arcos. No con este arco, con la que sigue. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes seccionaron los arcos de canino hacia atrás, por lo tanto los 4 dientes anteriores quedaron sin arco. Entonces, en esos 4 dientes anteriores se va a poner el alambre y aquí se va a hacer un doblez. El doblez que ustedes van a hacer es a 45 grados. Ahí dice cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Es importante que se le dé esa inclinación de 45 grados para que no dañe la raíz que está en los laterales. Si ustedes lo bajan a 90 grados, el arco queda demasiado ceñido hacia la raíz y cuando quiera bajar, no, lo van a hacer una reabsorción de esa raíz. Entonces, es importante que ese doblez, o sea, va a estar metido el alambre en el slot de los 4 dientes anteriores y el doblez que hagan sea a 45 grados. Es la parte donde dice correcto en la pantalla. ¿Hasta dónde lo van a bajar? Hasta el cuello, o ese arco va a pasar por el cuello del canino y 2 premolares, como se ve en la imagen del lado derecho. Va a ir por todo el cuello de los dientes posteriores hasta el segundo premolar y va a volver a subir, pero a la luz del tubo utilitario. A la otra luz. ¿Al chiquito? Al chiquito. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Vamos a hacer el mismo doblez. En 45 grados voy a bajarlo al cuello de los dientes y lo voy a meter a la luz del tubo utilitario. Este arco se puede fijar con módulos,
con ligadura, como ustedes quieran, obviamente en los 4 dientes anteriores. O sea, en esa posición, doctora, estamos haciendo que los brackets de la parte anterior queden un poquito más abajo, como para extruirlos. Intruirlos. Estamos quitando curva de Spee. Estoy chueca. Bueno, sí. Para meterlos. Intruirlos. Este arco puede confeccionarse tanto para la arcada inferior como para la arcada superior, pero para utilizarlo es importante que ya haya habido una fase de alineación y nivelación. Si todavía los dientes, los 4 dientes están no nivelados o no, están rotados, no se puede colocar. Vean el calibre del alambre que ustedes deberían de confeccionarlo para realmente poder hacer el movimiento de traslación. ¿Sí me expliqué? Después ya casi en la segunda etapa. Es la primera. Estamos viendo primera fase. Salud. Esto es primera fase. Estamos todavía en primera fase. Si bien les dije que es puro alambre redondo, hay excepciones. Y esta es una excepción. Al quitar la curva voy a necesitar utilizar, porque quitar la curva implica un movimiento de traslación, necesito ocupar un alambre rectangular. Eso parecería una contradicción, pero recuerden qué tipo de movimiento están haciendo para encontrarle la lógica hacia qué forma geométrica de arco voy a utilizar. Entonces, en la secuencia, para un caso de sobremordida, podría quedar como 14, 18, 20 por 20, y después la opción de colocar ya sea un curva inversa o un utilitario, según sea el caso. ¿Lo dije muy rápido? No. 14, 18, 20 por 20. O en los casos que no haya habido mucho apiñamiento, puede ser 16, 20 por 20, y el utilitario que puede ser el utilitario o el curva inversa. Aquí la dificultad para hacer este aparato es justamente que hasta ahorita estamos acostumbrados a doblar un alambre redondo. Y un alambre redondo, pues, para donde lo dobles es redondo. Aquí el punto es que ustedes van a doblar en un alambre rectangular y que deben de respetar esa forma rectangular al momento de doblar. No invertirlo. ¿Sí me expliqué? No que vayan a doblar primero en el grosor 19 y luego se pasen al 25. Esa es la dificultad. Normalmente para confeccionar este tipo de arco se utiliza un aparato que se llama torre, que es un tubo que viene ranurado con diferentes dimensiones de los arcos.
viene de los arcos rectangulares. Entonces vienen los calibres ahí en los arcos para que tú, así como yo le hago en la silla, le hagan en la torre, pero con el calibre que deberían de estar utilizando para un alambre rectangular. Eso sería lo ideal. El reto aquí para ustedes es poderlo hacer con su pinza, ya sea de la rosa o de 3 picos, la forma de arco. Y bueno, los dobleces en este sentido de 45 grados no creo que tengan tanto problema una vez que ya tengan su arco conformado. ¿Lo podrán hacer? Los que están en casa. Pues yo creo que sí, doctora. Esperemos que sí. Sí, cómo no. Ok. Bueno, si no, para que la siguiente ya sepan qué es lo que se va a hacer y en qué momento se ocupa, ya lo vieron. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Respondiendo la pregunta de su compañera, déjenme ver, me aparezca algo. Aparece el cursor. Uy. No me aparece mi cursor para cambiar la presentación. Bueno, me preguntaba su compañera, ahorita a ver si se quita lo pasmado. Me preguntaba su compañera que si se van a ir abriendo espacios con su secuencia de alambres redondos, ¿se puede cerrar? Sí lo pueden cerrar, y aquí hay que tener en cuenta la fuerza de los aditamentos que ustedes están ocupando. ¿Cómo se les ocurre que puedan juntar algún espacio de los dientes anteriores que se les forme? ¿Con qué? Ligadura con la ligadura metálica, ¿no? Con ligadura metálica, amarrando en 8, ¿no? Con ligadura metálica amarrando en 8. ¿Todos saben qué es eso? Sí, doctora. Poniéndolo muy apretado, van a lograr eso. La ligadura debería de ser en esta fase lo ideal o su primer pensamiento a utilizar. ¿Por qué en esta fase? Porque están utilizando alambres redondos. No tienen tanto control sobre el diente. Si alguien por ahí pensó en la cadena, en colocar cadena, aguas. ¿Pueden hacerlo? Sí, pero la cadena tiene mucha fuerza y pueden incluso llegar a provocar una rotación que no tenían en algún órgano dentario por la fuerza que tiene. Entonces, sí se puede utilizar, sí, pero puede tener un efecto adverso. Para tratar de quitar ese efecto adverso, lo que tendrían que hacer es de donde ustedes vayan a poner la cadena, ligarlos individualmente. Antes de poner la cadena, de donde ustedes se vayan a sujetar de la cadena, los tienen que ligar con ligadura metálica individualmente. ¿Qué va a hacer la ligadura metálica? Te va a garantizar que tu alambre principal esté completamente metido adentro de la ranura del slot. Es decir, que si la cadena lo va a jalar, el diente no se rote, sino que siga estando en el arco. Para eso es la ligadura individual
antes de colocar la cadena. Y ya sobre esa ligadura individual pones tu cadena. Por ejemplo, si el diastema estuviera entre lateral y canino y lo quisiera hacer con ligadura, entonces, ¿qué agarraría? ¿Los dos centrales? No, hoy voy a, como no me deja, ya salió, pero sale allá y acá no. ¿Qué onda? Me voy a salir tantito de la aplicación, doctoras. Bueno, voy a cerrar mi compu para ver si se pasa esto del cursor. Si me salgo, me vuelvo a meter, ¿vale? Sí, doctora, está bien. Está bien. Me salí, no se salió, pero ya tengo el cursor. Eso puede ser también en un caso, por ejemplo, doctora, que haya un diente superluminario entre los centrales y se extraiga y queda ahí ese espacio. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Doctora, ¿el efecto de la cadena también dura nada más 24 horas como el módulo? Sí. Sí. Hola. Permítame tantito, doctoras. Bien, doc. ¿Cómo estás? Bien. Se me olvidó decir la pieza. Ah, sí. Ahí está. Yo tengo un paciente que puedo poner bracket, tiene mi amigo, pero tenía un supernumerario. Y ya se lo retiré. Pero de todas maneras, por ende, los se va a cerrar. No tiene más, no le falta más espacio. Ni para que controle su lugar. ¿Cómo se va a cerrar? Porque si se cierra más de un lado que del otro, así mismo el espacio se va a no puede ser. Tiene tipo de y si no tengo derecho. Pero pues necesitas, ya tienes tus radiografías y ahí te vas a preparar para una necesidad más específica.
Sí, ya se lo mando a hacer. Compañera, gracias. Gracias. ¿Qué querías hacer? No te entendí. ¿De qué? ¿Qué dijiste que querías hacer con la mesa? ¿Cepillar nada más limpiarle la Sí, mesa? limpiarle. Es que como candidato de la me dijo, oye, aprovechando que ya no tengo, límpiale. Una propia, entonces. Ajá, una propia, sí. Lo voy a escuchar. Ya. Ahí, probando. Lo que sí dice aquí, ¿no? Sí, es de aquí. Sí, pero sí. ¿Por ahí lo conocías? Sí, es una amiga de la universidad. ¿No es dentista? No, ella estudió químico, químico farmacológico. O sea, iban a la misma universidad. Sí, pero lo que pasa es ¿Estudiaste que aquí? sí, Yo pensé que habías estudiado allá. no, Mm. sí teníamos un grupo de amigos que éramos así de muchas carreras. Ajá. Sí, Sí. y luego también hemos seguido, por ejemplo, psicología. Y no nos hemos dejado de contar. Yo no sé cómo estudiaron por allá. No, ya después me regresé a... Ya, voy a contestar las preguntas que me hicieron. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Allá los que están allá. Sí, doctora. Sí, aquí estamos, doctora. Que se vea lo que voy a dibujar. Voy a suponer que tengo algo así. No sé si lo vean. Sí, sí se ve, doctora. ¿Sí se ve? Sí se ve. Bueno, si me quito, sí se ve, ¿no? Ahorita me quito. Es que lo que intento es acercar la mesa. Dibujé ahí. Ah, me faltó un diente. Sí. Esperen, dejen borrar algo. Ya no sé contar. Ahí está. ¿Quieres la mano? Es que es el del agua, ¿no? No. Es el del... A ver. Desconéctalo, por favor. No, ese es el del agua. Ujú. Bueno, suponiendo que tengo un espacio entre... Entre central y lateral. Ujú. Tengo mis 4 dientes aquí juntos y estos dos están como separados por un espacio. ¿Sí lo están viendo allá en casa? Sí, doctora. Bueno, aquí sí no. Bueno, entonces, si es un espacio muy grande, yo sí les sugiero poner una cadena. O sea, si fuese un espacio muy grande, o sea, más de 1 milímetro, 2 milímetros, eso ya es grande. Si es algo apenas chiquitito, con ligadura en 8 queda. ¿Sí? Bien apretada. La ligadura en 8 también sirve para consolidar lo que está bien. Por eso aquí se pone ligadura en 8. O sea, ya para que no se te abran espacios, pero no tengas una cadena que te esté generando mucha presión en esos dientes. O sea, ya los tenías juntos, ya mejor algo que libere un poco de tensión y la ligadura en 8. ¿Ligadura del 10, verdad, doctora? Es del 10. Sí, del 8 quedamos que no porque se rompe y la del 12 es muy gruesa y les abarca casi toda la aleta. Si tú quieres poner algo encima, ya no te va a dejar por el mismo grosor de la ligadura. Por eso la ideal es la del 10.
¿Y ya no se le pone módulo? Si tú quieres ponerle módulo, porque hay pacientes que quieren que les pongas módulo. Pero si el paciente no quiere, no hay. No. Bueno, suponiendo que yo voy a poner aquí una cadena, ¿cómo se les ocurre que la tengo que poner? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Perdón. Voy a suponer que que voy a poner una cadena. ¿Cómo se les ocurre que la voy a colocar? ¿Qué tengo que hacer? De canino a canino. De canino a canino. Tendríamos que hacer Checar la línea una media, como ¿no? Primero revisar la línea media. Primero revisar la línea media, porque si ponen nada más de canino a canino se va a juntar y hay mucha fuerza en dientes que no son necesarios involucrar. ¿Cómo se te ocurre, Lili? La única, Liliana presenta. Las otras dijeron que sí iban a venir, ¿no? Bueno. Son 3. Denise. Yo pienso que para colocar la cadena, ¿no? ¿Cómo? Para como anclar los dientes para que no se muevan todos, Ajá. ir cerrando los espacios con ligadura en 8. Pero voy a poner cadena, les dije. O sea, para cerrar este espacio, voy a poner cadena. Puedo poner la cadena del lateral, digo del central al lateral. No, del central al canino, para que no se me vaya a inclinar el lateral. Y Ok, como dice que Denise que ponerme ella al pondría cadena de aquí a acá. No, del central doc al canino, al otro canino. ¿De canino a canino? No, del central al canino. ¿De aquí a acá? Ajá. Ah, no. Y acá. Ujú. Yo pienso. Pero si lo pone de aquí a acá, ¿qué va a pasar? El lateral se va a rotar, ¿no? No, espérenme, vamos a analizar lo que dijo Denise. Se va a abrir el diastema entre. Si pone su cadena de aquí a acá, ¿quién le va a ganar? ¿Este se va a recorrer para acá o este para acá? Este para acá. Ligar en 8. Consolidar. Ligar individual acá. Y luego la cadena. Ahí está. Sería ligar también lateral canino, ¿no? No, aquí sí es 1 por 1. Aquí sí es 1 por 1. ¿Por qué? No pueden estar moviendo todos los dientes por la fuerza que tiene el canino. Pero a pesar de que tienes un canino y 2 centrales, 3 centrales. Te va a costar más trabajo mover los dos que mover uno y uno. Eso si la línea media está hacia acá, ¿no? Sí, obviamente si tu línea media está hacia acá. Si no, sería al revés. Consolidamos estos dos y vamos moviendo uno por uno. 1 por 1, exactamente. Aquí sí les sugiero que sea el movimiento 1 por 1, pero bien lo que dijo Lili. O sea, primero tienen que consolidar o unir fuerzas, ¿sí? Lo consolidan con la ligadura metálica que puede ir por abajo del arco, si quieren, o por arriba, como ustedes quieran. Si es por arriba, nada más que esté bien colocada para que no se vaya a aflojar y que al final se queden sin que el alambre tenga nada que lo esté metiendo adentro del arco. Entonces puede ser por abajo o por arriba, consolidar con la ligadura y entonces ya después lo ligas individualmente para evitar la rotación y pones tu cadena. Puede ser una cadena cerrada o puede ser una cadena abierta según la distancia que ustedes tengan. ¿Sí? La cadena cerrada sería para algo muy chiquitito y la cadena abierta sí es más grande el espacio. Y luego ya que recorrieron el lateral, ¿qué creen que tengan que hacer?
ligar todo, Luego consolidarlo con los demás. que ya tengan esto, Hacer nuestra ligadura en 8. Ay, amarrar este y le voy a traer este. ¿Sí? Hasta que ya los tengan juntos. ¿Sí me expliqué? Ok. Y hasta que lo tengan juntos, estarían logrando lo último que les dije, que es conformar unidades de anclaje. Tener de canino a canino juntos. Y para que esté garantizado, les sugiero amarrar en 8 para que no se vuelva a abrir. Normalmente se abren espacios, o eso está pasando porque están perdiendo anclaje. Si están perdiendo anclaje, significa que el alambre ya terminó de actuar. ¿Sí? Es cuando al paciente se le empieza a recorrer. Suele pasar si empezaron por el alambre más delgado, por temor a empezar por un alambre más grueso. O bien, a veces pasa que tienes muy bien alineado acá, pero tienes un premolar rotado. Entonces no te queda de otra más que poner un 14, ¿sí? Por ese premolar que esté rotado. Bueno, los que están acá. No tienes otra cosa que poner, o sea, tienes bien alineados los dientes anteriores, pero un premolar está rotado. No te queda de otra que empezar por un 14. Y puede ser que ese alambre 14 en los dientes anteriores comiencen a hacer ese efecto indeseado. Si fuese así, liguen en 8 desde el inicio para evitar. O cinchen el alambre. Cinchen el arco. ¿Sí? Hay veces que no se puede evitar empezar por un alambre más delgado. ¿Sí se entendió? ¿Sí le entendieron allá? Ok. Ver la línea media, que es lo que quiero mover, y en base a eso, Hacia donde amarro lo más grande y empiezo. Ok. ¿Qué otras cosas se pueden ocupar en la primera fase? Para cerrar, para mover los dientes. Ya vimos la ligadura, ya vimos cadena. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Los ganchos. Los aparatos con los resortitos. Los resortes. A ver, entonces, otra de las cosas que se pueden utilizar son los resortes. Aquí el resorte que se utilizaría, si yo quiero juntar estos, no es un close coil. El close coil me va a jalar. Ajá. ¿Y en estos tienen algo para jalar? Pues nada más el canino tiene el hook, pero de ahí en fuera no tienes otra cosa para tú meter el close coil ahí. Entonces, aquí el close coil, ¿todos saben de qué estoy hablando cuando lo digo close coil? Sí. El resorte que tiene los ojalillos, ¿sí? Que se puede meter o insertar en algo. Entonces, aquí el resorte, ese close coil, ¿qué hace? Jala, actúa como una cadena, ¿no? Me jala los dos sectores. Igual a cadena, ¿sí? El otro aditamento que se puede ocupar es el open coil, igual es un resorte, pero ese open coil, ¿qué hace? ¿Jala o empuja? Empuja. Entonces, yo aquí lo puedo ocupar para empujar, sí, pero con el control adecuado, porque es algo que está contraindicado realmente. Como están con alambres redondos, no hay tanto control en el diente. Entonces, la fuerza que ejerce el resorte puede ser demasiada y puedes provocar rotación. Si con el elástico la puedes provocar, imagínense con el resorte. Aquí el resorte ideal para utilizar, existe de acero y existe el de niti. Les sugiero que sea el de niti, el que es una fuerza ya más regulable. El acero es demasiada fuerza.
¿qué necesitarían utilizar o hacer para controlar la fuerza del resorte? Normalmente la fuerza del resorte la van a controlar por la cantidad de resorte que vayan a insertar en la brecha donde lo vayan a meter. Entre más resorte quieran meter en una brecha chiquita, más presión va a ser. Entre menos resorte en la brecha que quieran meter, menos presión. ¿Sí me expliqué? Entonces, si ustedes quieren controlar la fuerza, primero, por ejemplo, si yo voy a meter, voy a suponer que aquí tengo el premolar, mi molar, mi molar, ¿vale? Que yo hice una extracción, ¿sí se ve? Yo aquí hice una extracción. Si yo quiero empujar estos dos, ¿yo qué tendría que hacer? Empujar de atrás. Poner el resorte de premolar a canino. Ahorita les digo, yo no lo haría, pero bueno, sí, pero no. Aquí, ¿no? Aquí iría el resorte. Ahora, ¿cómo saber qué tanto resorte van a meter? ¿O qué tanto resorte van a meter en esa brecha? Normalmente yo les digo, el resorte viene en rollo o en tira, lo presentan, más o menos lo van a presentar de mesial del bracket. En cambio de color. Este es el bracket, este es el bracket. Lo van a presentar de aquí a donde termina el otro bracket. Esta cantidad es la que ustedes van a meter aquí. Esta cantidad es la que ustedes van a meter aquí. Para saber que no están haciendo demasiada presión. ¿Sí me expliqué? Sacas de la tirita o el rollo del resorte, lo presentas por fuera de la boca del paciente, bueno, en la boca del paciente, pero por fuera del arco, y ves de mesial del bracket a donde termina el otro bracket. Ahí lo cortas y esa es la cantidad de bracket que tú vas a meter en esta brecha. ¿Sí me expliqué? No va estirado, ¿verdad, doctora? ¿Sí me expliqué? Sí, el resorte no lo vamos a estirar al presentarlo en la boca, ¿verdad? No, nada más es presentarlo así pasivo. ¿O no sé si te entendí? No, sí, está bien, doctora. ¿Venís? O sea que al presentarlo yo tenía la duda de que si lo íbamos a colocar solamente como usted decía por encima o lo teníamos que estirar. No se estira. Okay, No, perfecto, doctora. así pasivo, por fuera del arco, nada más para que tú veas qué cantidad vas a cortar Okay. de la tira que viene. Ya que la cortaste, ahora sí lo tienes que meter en el arco y lo vas a meter en esta brecha. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Okay. Sí, doctor. Extra, en estos dientes, que es donde van a empujar, los ligan individualmente. No pueden ir con módulo. ¿Sí? Entonces, donde va a estar aquí, lo tengo que ligar individual y aquí individual. Para evitar que la presión que va a hacer el resorte sea demasiada y me rote esos dientes. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Ahí estarían empujando los dos dientes. A mí, en lo particular, siendo un alambre redondo, no me gusta mucho la idea. O me gusta, pero yo haría algo más. Yo le ayudaría al movimiento con algo extra.
Este resorte, ¿están de acuerdo que está actuando más en el canino? El canino es el que está recibiendo más la fuerza. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Saben lo que yo haría para liberar un poco la presión? ¿Por qué está recibiendo más fuerza? ¿Porque al premolar lo soporta el molar? No, porque aquí se está aplicando la fuerza directamente. O sea, el resorte está sobre el canino y el premolar. ¿Sí? Bueno, yo ligaría en 8 estos. Este lo ligaría individual y pondría la cadena aquí. Y con la cadena le estoy ayudando. Este nada más está ejerciendo fuerza en este. Pues con la cadena estoy moviendo este, pero al mismo tiempo el resorte me está empujando este. Eso es lo que haría. ¿Sí? Estoy aplicando 2 fuerzas, pero en posiciones diferentes, en dientes diferentes, para que no sea tanta la fuerza que yo tenga que ejercer. ¿Sí? Para mover 2 dientes tengo que tener gran cantidad de resorte. Y la verdad es que en alambre redondo no lo pueden meter. Y la fuerza que tiene el canino es mucho. Entonces, esta cantidad de resorte que ustedes pusieron ahí va a ser, de hecho tengo ahí armado el caso, creo que tengo algo así. Va a ser muy poquito para mover el canino, el resorte. Para mover 2 dientes, pues menos. Entonces, pero si lo ayudas de esta manera, amarré en 8, ligue individualmente, voy a poner una cadena, la cadena me va a ayudar a traerme esto para acá, este diente. Entonces le estoy quitando un poquito de presión al resorte. El resorte ya nada más se va a encargar de empujar el canino, por así decirlo. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Denise y Liliana. ¿Sí? Entonces sí se pueden hacer esos movimientos de cerrar espacios, o incluso hay veces que los vas a provocar porque tienes que recorrer la línea media, que es parte de la resolución de los problemas transversales. No línea media superior e inferior, la línea media con tu hueso. Estamos en primera fase. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero entonces sería un open coil. Sí, open coil. ¿Sí? ¿Las demás? Sí, bien. Ok. ¿Qué otros aditamentos se pueden ocupar en fase 1? Tú has ocupado más. Yo los he ocupado. Tú los has ocupado. Botones, exactamente. Botones. Son otras cosas que pueden ocupar en la fase 1. El close te va a jalar, pero tienes que tener algo, o sea, donde atorarte. Y no tienes hooks en los dientes anteriores. Ahí. Entonces, en general, se utiliza más en posterior, digamos así. Para el cierre de espacios posteriores. Estoy buscando la imagen. Ahí está. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Botones. ¿Los botones para qué los vamos a ocupar? Para provocar un movimiento binario, que se los di cuando di movimiento dental, que es una cupla
también se le conoce como cupla, que es ejercer una fuerza en dirección contraria y de la misma intensidad. Ejemplo, en el premolar que están viendo ahí en la imagen, tiene colocado un botón por vestibular y un botón por palatino porque ese premolar está rotado. Si yo lo quiero desrotar, entonces voy a ejercer una fuerza por vestibular, anclándome de ese botón, y voy a ejercer una fuerza por palatino, anclándome también del botón palatino. Tiene que ser de la misma intensidad para lograr la rotación. ¿Cómo regularían la misma intensidad? A través de la cantidad de cadena, porque aquí se va a ocupar cadena para desrotarlo. La cadena iría del botón vestibular a algún otro órgano dentario, que en este caso tendría que ser más pesado que el premolar, y el más pesado que el premolar tendría que ser un molar. Entonces me puedo anclar ya sea del 6 o del 7. El que va por vestibular. Y el que va por lingual, tengo que tener la misma cantidad de cadena que corté para el molar, pero me tengo que anclar de otro diente. En este caso puedo utilizar uno de fuerza similar, o si no tengo uno de fuerza similar porque hice una extracción, ahí están los dos premolares, pero puede ser que no tenga un premolar porque hice una extracción. Entonces, esta cadena que pondría aquí, que ahora sí creo que todos ven mi cursor, ¿verdad? Esa cadena que pondría aquí, la llevaría, en lugar de algún diente, suponiendo que este no esté, la llevaría al arco. Lo metería en el arco. Ay, por fin, benitos. La metería en el arco. Y entonces ya me anclé no solo de un diente, sino ya me anclé de toda la arcada. ¿Sí me expliqué? Pero la distancia de la cadena es la que está ejerciendo la fuerza. ¿Me expliqué ahí en casa? Un poquito. ¿Y cómo se queda ahí la cadena? Pues la insertas en el alambre. ¿Y ya? Sí, ¿No se sí. No. Pues se te va a mover a lo mejor en el espacio entre bracket y bracket, pero es muy chiquitito el espacio entre bracket y bracket. No pasa nada. Por ahí ya cuando estén en clínica, Tiene que estar en medio de dos dientes. si le echan un ojito a los casos de Ana Rosa, y por ahí tiene uno ella, bueno, ya no, ya lo quitaron, pero dice que manda la foto para que lo vean de lo que hizo. Pero bueno, estos son otros aditamentos que igual se ocupan en fase 1 y sirven muy bien para derrotar. Bueno, a Ana Rosa le funcionó muy bien, tiene un caso ya muy avanzado de que quitó rotaciones. Creo que Ivonne, ¿también estás haciendo eso? Sí, doctora, era un lateral. Ya también se acomodó. Ok, bueno, ya nada más falta meterlo al arco. Sí. Ok, bueno. Hasta ahí, entonces tienen ya saben cómo alinear, ya saben cómo nivelar, con la pura secuencia de arcos, son nitis, son arcos elásticos, no hay que hacer ningún doblez para esto, solo la buena ubicación del bracket y tan tan, ¿sí? Ya saben cómo quitar la curva o con qué quitar la curva y en qué momento, es decir, en qué momento, en qué secuencia de arco. Ya saben cómo eliminar el colapso, que por ahí se tendría que empezar con el Hyrax. Sus teléfonos, por favor, en silencio.
Las mordidas cruzadas posteriores pueden estar utilizando el tornillo acodado o ahorita que mencione la fase 2 también podemos hacerlo un poquito ahí, si es que no se corrigió. Y bueno, las líneas medias de cómo recorrerlas es parte de lo que ahorita expliqué de cómo recorrer cuando se nos abre un espacio. Igual sería el mismo procedimiento para recorrer alguna línea media. ¿Cómo conformar unidades de anclaje? Pues se trata de juntar sus 6 dientes anteriores y los 3 dientes posteriores en dado caso que se haya hecho extracciones. ¿Hay alguna duda entonces de la primera fase del tratamiento? Para la conformación posterior, igual podemos ennochar o... No, los posteriores es difícil que se muevan, no imposible, ahorita explico eso. ¿Alguien iba a decir algo por acá, no? ¿En línea? No, doctora. Ok. Por naturaleza, normalmente no se te van a abrir espacios en los dientes posteriores, entonces no es necesario entorcharlos. ¿Por qué? Normalmente el diente que más se extrae con frecuencia es el primer premolar, con más frecuencia. Entonces se te queda junto tu segundo y tus 2 molares. Entonces ahí pues nunca hubo espacio, nunca, o sea, se quedan igual. Es difícil que solito se recorra. Si se recorre o no se recorre los demás. Es muy complicado. ¿Cuándo sí? Te lo sugiero. Cuando en lugar del primer premolar hayas extraído el 5, tú normalmente para conformar unidades de anclaje debiste de haber distalizado tu premolar para tener tus 3 dientes juntos. ¿Sí me expliqué? Y ahí si lo distalizaste, sí te sugiero entorchar. O sea, sí es una buena pregunta. No sé si le entendieron ahí en casa lo que se explicó ahorita. Dice que cuando se pierde el segundo premolar es cuando sí se puede mover los molares. ¿Cuándo qué? Cuando se perdió el segundo premolar, cuando se quitó el segundo premolar. Es que Ana Rosa me preguntó que si era necesario para consolidar las unidades de anclaje entorchar los posteriores. Porque les dije de los anteriores, pero no mencioné que si se entorchaban los posteriores o enochaban los posteriores. Entonces, la respuesta fue, normalmente tú extraes el primer premolar y por naturaleza tú ya tienes juntos el 5, el 6 y el 7. Entonces, cuando ese es el caso, no es necesario entorcharlos. Pero si tu decisión fue extraer el segundo en lugar del primero, entonces el objetivo durante la conformación de unidades de anclaje, que sería la primera fase, sería la distalización del premolar para que los juntes con los dientes posteriores y puedan unir fuerzas. Si vas a distalizar el premolar, una vez que ya conseguiste juntarlo con tus molares, ahí sí sugiero amarrar, porque ese diente sí sufrió un movimiento. Y el movimiento que hiciste en la primera fase solo fue de corona. No has movido la raíz. Entonces, si no lo entorchas, se regresa. Ok. ¿Así? Doctora, en el caso en que se llegara a perder un primer molar. Y más información. No, o sea, es que no sé, o sea, no sé. Por eso le dije ahí ¿qué más hay ahí? Lo que pasa que pues se perdió el primer molar, están premolares. Están premolares y está el 7. Ajá. Ok, pues depende de qué quieras hacer. O sea, me refiero, ¿qué quieras hacer de acuerdo a tu diagnóstico? Sí. La brecha, el proceso alveolar, ¿te sirve para recorrer el 7? ¿Lo quieres recorrer? ¿Lo vas a dejar ahí porque quieres una prótesis? O sea. Ok. Uh-huh. Lo malo de ahí es que tienes un compromiso de anclaje. En esos casos sí te sugiero colocar el arco lingual a lo mejor. Si fuera el arcada inferior y si es la arcada superior, la barra transpalatina. Porque ahí sí, nada más estás jugando con un molar y no sé si los 2 premolares o el premolar.
Sí, 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 ya me quedó. Lo que pasa que en ese caso, sí queremos saber, bueno, si el molar se tiene que quedar ahí para distalizar los demás, sí tendríamos que darle más anclaje. Pero en caso de que pudiéramos o quisiéramos recorrer el segundo molar, ya nada más para cerrar Pero, espacio, pero ¿por qué vas a querer distalizar los premolares? para cerrar espacios, ¿no, doctora? Porque había en el anterior, ¿no? Más, bueno, o sea, tienes el 7, tienes la brecha del 6 y tienes tus premolares juntos, ¿no? Sí, ¿Como para qué vas a querer recorrer los premolares hacia atrás? sí, tiene razón. No. Sí, no, sería entonces, Ahí sería evitar, si es que, por ejemplo, vas a colocar un implante o una prótesis o como le vas a sustituir prostéticamente con lo que quieras. Ahí lo importante sería que tu 7 no se inclinara. ok, sí, Y por eso, no, el 7 que normalmente, ¿sí? Porque los otros los puedes amarrar. Si están juntos, los puedes amarrar. El 7, evitar la inclinación del 7, y para eso sí te sugiero, si es la arcada superior, una barra transpalatina, y si no, un arco lingual. ok. Y el 7 podría recorrerse en lugar del 6. Siempre y cuando el proceso alveolar lo permita. ¿Sí me expliqué? Sí, O sea, que no esté colapsado, porque si está colapsado, van a dejar sin corticales a ese molar. sí. ¿De eso hay alguna duda? Dudas. Primera fase. Sí, Denise. Para aclarar esta duda. En el caso de, por ejemplo, yo tengo el casito que le había yo mencionado, es una paciente que ya le habían extraído, que es mi prima. Entonces, para distalizar el premolar, o tal cual como usted dijo. Denise, un favor. No me acuerdo. No me acuerdo del caso. Nada más iba a preguntar de la distalización del premolar, del mismo tema que estamos hablando. Ok. Ajá. Por ejemplo, ya tiene una extracción del segundo, no sé por qué, y bueno, se va a distalizar en el caso de el primer molar, que es lo que usted estaba mencionando. Para distalizarlo y no hacer una fuerza mayor para controlar la fuerza, ¿con qué lo puedo yo distalizar? ¿O cómo se puede distalizar para no exceder la fuerza y inclinarlo? ¿El premolar? ¿El primer premolar? Sí, para juntarlo con el segundo y el primer molar y estos hagan el anclaje que usted nos había mencionado. Ok. Yo me gustaría que tú misma me contestaras. De lo que ahorita vimos, ¿qué puedes utilizar? Espérame tantito, Denise, que quieren saber cuál fue la pregunta. Es que se te escucha muy bajito. Espérame tantito. ¿Ahí me escucha mejor? Ajá. Espérame un segundito. Dice que su paciente le extrajeron el segundo premolar. Entonces, el objetivo va a ser distalizar el primer premolar para conformar las unidades de anclaje. ¿Sí? Me está preguntando que con qué lo hace. Para no excederse de fuerza. Bueno. Primero, la primera sugerencia, si van a recorrer el premolar, si fuese el caso, espérense al 20x20 para hacerlo. ¿Sí? Ya que estén con un alambre cuadrado, porque tiene más control de un diente posterior. Ese para empezar. Ahora sí, Denise, tú dime, de lo que vimos, ¿qué te ayuda a jalar o a empujar el premolar? De acuerdo a lo que usted mencionaba, bueno, no sé. Si es un premolar, hablando de un premolar, podría yo utilizar en este caso la cadena porque tiene quizás una mayor fuerza, pero impacta menos en un posterior que en un anterior. En mi experiencia, creo que te puede rotar el premolar si no tienes mucho cuidado. Podría ser con una retroligadura, bien. ¿Sí saben todos qué es una retroligadura? Sí. Ligadura con módulo.
O puede ser con el open coil, empujar, vas a empujar un diente posterior. Y como tienes el canino, que casi es, o sea, me refiero, el open coil lo pondrías en la brecha entre el canino y el primer premolar. ¿Sí, Denise? Sí, doctora. Entonces, como el canino y el premolar tienen fuerzas muy similares, pues no pasa nada. Te va a empujar perfectamente a tu premolar hacia atrás. Claro que este debe de ser con una fuerza gradual, despacito, pero ya puedes tener un poco de más confianza porque estás con un arco cuadrado. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, Pero y bueno, el la proceso... cadena no es mala opción. La cadena que tú dijiste no es mala opción, solo que yo sí he tenido como mala experiencia en la cadena. Si es que no ligas individualmente este premolar. Primero es ligarlo con metálica para garantizar que esté siempre en el riel, que es el alambre, y que no se vaya a rotar. Y puedes poner tu cadena. La cadena, ¿de dónde a dónde la pondrías, Denise? Tiene que ser de algo más fuerte que el premolar. Por ejemplo, que lo pondría del segundo molar, me podría anclar del segundo molar. Sí, puede ser, pero también puede ser del primero, porque si tienes el primero y el... No tienes el segundo premolar. Sí, puede ser del segundo, sí, tienes razón. O incluso del primero, pero ahí puedes perder un poco de anclaje. Pero sí, del primero o del segundo, mejor del segundo. Si ya veo que yo, digamos, ¿no? Se empieza a rotar, puedo colocar los botones que usted mencionó para que no se me vaya a mover. O ya que esté más pegado al primer molar, por ejemplo, ya lo puedo poner los botones para que se empiecen a enderezar. Yo me esperaría, si se empieza a rotar, yo me esperaría a la secuencia de arcos que voy a poner en la segunda fase para ver si se quita. Y ya si no se quita, sí coloco los botones. Ok, perfecto. Sí, doctora. Ya ¿Sí? entendí. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda, curiosidad, que se acuerden de sus casos? Porque supongo que están acordando de sus casos y les surgen dudas. El total posterior es necesario esperar a los cuadrados. ¿Para qué? Para hacer los rotatos. Derrotar, puedes derrotar desde los alambres redondos, que es lo que estaba haciendo tu compañera. Derrotar. Puede ser un posterior, puede ser un ante, o sea, es que alinear y nivelar implica quitar todas las rotaciones. Entonces, eso lo tienes que hacer desde los redondos. Cerrar espacio posteriores. Ah, no. No. Espera. Ya voy. ¿Quedó claro esta fase? Eso es lo único que tienen que hacer en la primera fase. Y casi todo lo de la diapositiva, pues, que están viendo. Sí la están viendo, ¿verdad? No, allá en casa. Sí. Eso es todo lo que tienen que hacer en la primera fase y todo lo consiguen con alambres redondos, a excepción de la curva de Spee, porque es un movimiento de traslación en sentido vertical y sí tienen que ser con alambres rectangulares. Esa es la única excepción, pero de ahí en fuera todo se consigue con los alambres redondos de Nitti. Finalizan esta primera fase con un cuadrado que es 20 por 20. De no tener ese cuadrado, pueden terminarla con un 20 de Nitti o 20 de acero, que es el último alambre redondo que existe. O sea, no hay de otro, ¿sí? Si es que no llegaran a conseguir, pero puede ser, lo ideal es 20 por 20 para empezar a expresar el torque. Si aquí, en este arco, no han conseguido algo de esto, es momento de reubicar brackets. ¿Sí? Es momento de la reubicación de brackets, de analizar si la posición de su bracket está mal y eso provocó que no hayan conseguido algo de lo que está ahí. Por ejemplo, alguna rotación, algo que no esté bien, ahí es el momento de reubicar brackets. ¿Sí? De hacer un análisis de su ubicación de sus brackets.
Si todo está bien, estamos listos para pasar a la segunda fase. Y la segunda fase consiste en el cierre de espacios, doctora. ¿Sí? Pero aquí sí es importante hacer una énfasis en que realmente ustedes estén haciendo primera fase y no mezclando primera con segunda. Porque si empiezan a mezclar primera y con segunda, se van a perder. No van a saber ni para dónde mover las cosas. Por eso primero terminen bien una, revisen estos puntos y entonces se pasan a la otra. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Recuérdenme qué cosas tomaban en cuenta. Un favor, ponle en silencio, doctora. Recuérdenme qué cosas tomaban en cuenta para cambiar de alambres. Que no esté deformado el arco. Que no esté deformado el arco. Es decir, que el arco, como es niti, recupere su forma original, ¿no? El alambre es redondo. Ajá. Que no haya dolor en el paciente. Es importante que no haya dolor porque el dolor es parte del proceso inflamatorio. Y si hay inflamación interna, es porque todavía el diente se está moviendo. Ajá. La inflamación es parte del movimiento dental. Entonces, si hay dolor, todavía se está moviendo, todavía se está expresando ese arco. Por eso no podemos cambiar de arco. ¿Qué más? Y que entre al slot del bracket. Con eso, ustedes ya se van a dar cuenta. Pero esta revisión tiene que, repito, ser desde oclusal. O sea, que ustedes evalúen diente por diente desde oclusal, porque si lo evalúan de vestibular, así como normalmente nos colocamos en la unidad dental, no se alcanzan a ver esas pequeñas detalles de que no entró bien en la aleta distal o en la aleta mesial del bracket. Entonces, sí es importante esas tres cosas. Bueno, ¿qué se hace en la segunda fase? La segunda fase se conoce como fase de trabajo o coordinación de arcadas. Es la fase más pesada o la más tardada en la fase de ortodoncia, aunque pareciera que fuera la fase 1. La fase 2 debería ser la más tardada. La fase 1 se vuelve compleja cuando tenemos complicaciones como caninos retenidos, dientes supernumerarios, porque implicar bajar un canino, llevarlo al plano de oclusión, se debe de conseguir en la primera fase. Eso es nivelar. Pues si hay un canino retenido, lo primero, en la fase 1 es en donde se empieza a traccionar. Si quieren ponerlo ahí, caninos retenidos, es la resolución en la primera fase. O como en mi caso también otros dientes que no han erupcionado. Dientes que no han erupcionado también. Otra vez. Entonces aquí les voy a poner caninos retenidos, llevarlos al plano de oclusión. Eso puede retardar la fase 1. O sea, bajar un canino sí implica tiempo. Ese es todo un tema. Les voy a pasar un caso de cosas que yo hice y que no debí de haber hecho. Pero de ahí se aprende para que vean que no se debe de hacer. ¿Y por qué? Para que vean ustedes qué me pasó a mí, ¿no? Es todo un tema ese, lo voy a dejar ya un poquito más avanzado. Quiero adentrarme un poquito más ya en la fase 2. Entonces, fase 2 consiste en coordinar arcadas. Significa que entonces ya mi maxilar me tiene que embonar con mi mandíbula. ¿Cómo las voy a embonar? Pues aquí ya me voy a fijar en dejar clase 1 molar, bueno, si fuese el caso, ¿no? Y 1 canina. Si es que hice extracciones, ¿sí? De arcada inferior y superior. Es decir, si yo extraje en inferior, debí de haber extraído en superior. Y si fue el caso, entonces en esta fase me tiene que quedar clase 1 molar y clase 1 canina. Si no hice extracciones, lo mismo, ¿no? Si tengo todos mis dientes, ¿sí?
me debe de quedar en clase 1 molar y clase 1 canina. Pero si hice solo extracciones superiores, mi objetivo será en esta fase dejar clase 1 canina y 2 molar. Me voy a fijar en centrar línea media superior con la inferior. Centrar línea media superior con la inferior. Ya estoy en fase 2, estoy explicando fase 2. Coordinación de arcadas significa, ya estoy fijándome en dejar clase canina, ya estoy relacionando la arcada superior con la arcada inferior. Eso es fase 1, ¿eh? Les estoy dictando fase 2. Y en esta fase entonces es la fase de cierre de espacios. Si se hicieron extracciones, es el momento de cerrar espacios. Y en esta fase es cuando se expresa el torque. Es decir, si mi caso no llevo extracciones, lo único que voy a hacer con mi secuencia de arcos es expresar el torque, para expresar toda la información que trae el bracket, de tipping, torque, rotación. ¿Sí? Bueno, me voy a enfocar ahorita a explicar esos casos que no llevaron extracciones. Entonces, se supone que ustedes terminaron por un 20 por 20, su primera fase, o un 20 de NITI o un 20 de acero. Ya vimos que es opción, ¿vale? Entonces, nos pasaríamos a la segunda fase y comenzamos con alambres rectangulares. Los alambres rectangulares ya son los que me van a expresar toda mi segunda fase. A partir de aquí ya empiezo a utilizar alambres rectangulares. Y aquí recuérdenme si les di los porcentajes de la expresión de los alambres rectangulares. Creo que sí. Sí, ¿no? Ya se los di. De cuánto expresa un 16 por 22, un 17 por 25, un 19 por 25 y un 21 por 25. ¿Sí, verdad? Ok. Ajá. Que ya tiene mucho, ¿no? Bueno, entonces consiste en que vayan expresando ese porcentaje
de expresión del torque. El objetivo debería de ser llegar al 100%, pero la verdad en la prescripción ROD el 100% es un poquito difícil porque el último arco ya es muy difícil de conseguir aquí, pero con que ustedes logren el 90%, que sería con el 21/25, es más que suficiente. Aquí ustedes vienen de un arco 20/20 que era de NITI. ¿Pueden saltarse al 19/25 de acero? La respuesta es sí, siempre y cuando el 20/20 haya actuado lo suficiente. Si tienen duda, intenten quitarlo y poner el 19/25. Si cuesta demasiado trabajo, quiere decir que no ha terminado de actuar el 20/20 y déjenlo un poco más de tiempo. Si están muy desesperados, pueden poner un 19/25 de NITI antes del acero. Aquí ya es importante que sea acero, cambiar de material, ya no solo de calibre, sino de material, porque ya lo que quieren hacer es consolidar. El acero consolida, el acero ya no recupera su forma, o sea, el acero doblez que se le haga se queda. Me sirve para consolidar lo que ya moví o lo que estoy moviendo. Por eso cambiamos en la segunda fase de material. Y aparte lo cambiamos de material porque si tú vas a hacer un cierre de espacios, que ahorita no es el caso de lo que estoy explicando, pero si fuese a hacer un cierre de espacios, tú no lo puedes hacer sobre un NITI que se deforma. Tiene que ser tu riel donde vas a mover tus postezotes, que son los molares. Tienen que ser sobre un riel firme, y ese riel firme es el acero. Por eso ya el material que se maneja en segunda fase es acero. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces, si tenemos el 20/20, pueden meter o 19/25 de NITI o directo 19/25 de acero. Y después el 21/25 de acero, y con eso estarían expresando la totalidad del torque. Bueno, el 90%, no la totalidad. Con eso están expresando la información que trae su bracket. Si de plano están muy desesperados y ni siquiera el 19/25 de NITI les entra, pues pueden meter un arco intermedio que es el 17/25. O sea, pueden ser 20/20, 17/25, se saltarían al 19/25 de acero y 21/25 de acero. Eso podría ser una secuencia, ¿sí? 20/20, 17/25 aquí de NITI, 19/25 de acero, 21/25 de acero. Si no, pueden ocupar 20/20, 19/25 de acero y 21/25 de acero. Esa sería la segunda fase de su tratamiento y prácticamente ya la finalización, prácticamente. Son menos alambres, ¿no? Que la primera. Pues en la primera depende, a veces nada más ocupas uno, el 16. Si empezaste por el 16. Depende. El de NITI 19/25, ¿por qué doctora que lo pudiéramos ocupar? Por si no te quedas, no te entra el acero y tú estés muy desesperada en meterlo, pues bueno. Creo que no hay tanto problema en los casos en donde no se hizo extracciones. Si no se hizo extracciones, creo que con tu pura secuencia de arcos, tus arcadas van a embonar, te van a caer en clase 1, o sea, va a ser muy sencillo. Si en dado caso, por ejemplo, no hiciste extracciones, si tuvieras una clase 3 molar y algo así, a lo mejor se puede, la resolución está en esta fase, pero a través de los elásticos intermaxilares, que ese es otro tema que ya voy a abordar con calma. ¿Sí? Son casos así como muy específicos, pero bueno, en dado caso que requiriese eso. ¿Alguna duda de los de no extracción? ¿De la segunda? No, doctora. ¿No? Sí.
Sí. Después del 20x20, que fue donde terminaste tu primera fase, tienes la opción de meter 19x25 de acero. Del porcentaje. Sí, sí. Lo que no tienes. ¿O sí tienes? ¿Ya? El 16x25, que por ejemplo yo es un arco que no utilizo y ahorita les digo por qué. Bueno, en la secuencia que les estoy dando no lo utilizo. Te expresa el 10% del torque. 16, dije 16x25, ¿verdad? 16x22. 16x22 te expresa el 10% del torque. El 17x25 te expresa entre el 30 y 40% del torque. ¿17x25? Ajá. El 19x25 del 60 al 70% del torque. ¿19x25? Entre el 60 y 70% del torque. El 21x25, el 90% del torque. Y en dado caso, pues que alguien consiga el 21.5x28, el 100% del torque. 21.5x28. ¿Alguien más tiene alguna duda? Estos son de acero, ¿verdad? Son rectangulares, pueden ser de niti o pueden ser de acero. O sea, los encuentras en niti o acero, pero ya en la segunda fase les explicaba que se debería de ocupar acero para consolidar. Siempre se termina en acero, no pueden terminar un caso en niti. En niti no es estable porque el niti es elástico. Siempre tiene que ser acero. El último arco que ustedes estarían colocando, que sería en su caso el 21x25, mi sugerencia es dejarlo 4 meses en boca. O sea, expresar 4 meses en boca, que el último arco. ¿Qué pasa si se utiliza por un... No estás consolidando porque el arco es elástico. O sea, se deforma el arco. No estás consolidando. Es como si te fracturaras y nunca te pusieras una férula. O nunca te pusieron tornillos para que regresara. Lo mismo pasa en boca. ¿Sí me expliqué? Sí, pero ¿se regresarían los dientes? No estás consolidando, o sea, no estás afianzando tu movimiento dental. ¿Sí me explicó? No. ¿Sí? Sí, es que el movimiento, o sea, tú moviste los dientes y los moviste sobre un resorte, por así decirlo. Él es muy elástico, el niti. Si tú lo dejas así, tu caso es inestable porque no tuvo nunca algo fijo, algo que no se moviera. En este caso es... Sí, o sea, pues puedes tener un caso inestable. De hecho, ya es inestable desde que lo dejas en el 21x25. Eso tenganlo en cuenta. Ya es un caso inestable desde que no llegan al full size. ¿Me ibas a preguntar? ¿No? Sí, ya es inestable de antemano. Entonces, nunca se termina con un niti. Nunca. Tu caso no está estable, no está afianzado, no está ferulizado. Para que me entiendan, ferulizado. No sé si con esa palabra quede un poco más claro. Hay que ferulizar. Y por eso se ocupa el acero. Pero todos esos alambres los encuentras tanto en niti como en acero. Para consolidar y darle expresión, o sea, realmente al arco. O sea, realmente en ese tiempo es cuando deja de actuar ese alambre. Más o menos. O sea, el último arco lo dejaríamos 4 meses. Y para hacerlo más, consolidar más, puede ser con ligadores individuales. Yo aquí les sugiero que amarren en 8. Todo. ¿Los 4 meses?
No sé si han visto que en lo que ven en internet, en redes sociales, que en los últimos arcos está la cadena de molar a molar. Así yo no he visto cadena. Cadena de molar a molar. Sí, cadena sí. Cadena de molar a molar, ya en la última fase. Bueno, lo que estás haciendo es que no se te abran espacios, como que consolidando, pero pues con una fuerza innecesaria. O sea, la cadena es fuerza, es un elástico y es demasiada fuerza. Entonces, ahí lo que estás haciendo es provocando mucho estrés en la raíz, que no es necesario. Y aquí sería entonces, pero de segundo molar a segundo molar. Premolar. De molar a molar, tú puedes llegar en 8, de 6 a 6, pues, o de premolar a premolar, no sé, dependiendo de dónde tú hayas hecho tu extracción, ¿no? De molar a molar para que no se te abra, pero la ligadura individual, que es la que te va a mantener, no necesitas ejercer más fuerza. Si ya se supone que no tienes espacios, pues con eso garantizas que no se te muevan. Los 4 meses con el 8. Ya sea por abajo del arco o por arriba, como tú quieras. Pero por lo que dijo es mejor por abajo, ¿no? Por abajo y ya después el alambre dentro del slot. Porque si se llegara a botar y no lo ves por alguna razón 2 meses, pues podría haber un regreso, ¿no? Sí, la cadena es mucho estrés durante todos estos meses, o sea, y es un estrés que no es necesario. O sea, no. Estamos hablando de un caso que no llevó extracciones, ¿no? Y cuando llevó también, pero ahorita les digo qué pasa ahí, ¿sí? Los que están a distancia, ¿vamos bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? En este arco, en el último arco, mi sugerencia es que o cuando van a pasar al último arco o lo dejen actuar como ustedes gusten, o antes o después, manden a tomar una panorámica a su paciente. Una radiografía panorámica. Esta radiografía panorámica, lo que ustedes van a observar es si ya lograron el paralelismo de las raíces. Es decir, que ya realmente hayan movido en cuerpo a ese diente. Si en este momento que ustedes tomaron la radiografía panorámica y la raíz anda por otro lado, o mesial o distal, quiere decir que no movieron el diente en cuerpo y que hay que hacer una reubicación de brackets para que se puedan traer la raíz. ¿Sí? Reubicación de todos los que tienen la raíz desubicada. Sí, de todos. Entonces tú ya vas a ver, pues el canino me quedó así, ¿no? Con la raíz hacia distal. Necesito, entonces tú ya empiezas a reubicar tu bracket para hacer ese movimiento. Cuando pasa eso, quiere decir que ustedes no consideraron la colocación de su bracket, el eje longitudinal del diente, no consideraron la raíz, se basaron en la corona. Muchas veces la corona es una cosa y la raíz puede ser totalmente otra. Pueden tener, ¿qué pasa? Muy exagerado, un diente así bien bonito y la raíz está así. Y aquí ustedes según ubicaron su bracket así, cuando debió de haber sido así. ¿Que se va a ver bien raro el borde incisal? Sí, se va a ver bien raro, pero se supone que si el paciente lo tiene así es porque ya lo desgastó. Y lo desgastó a conveniencia. Entonces su bracket debió de ser así o así, y seguramente esto se va a ver así, se va a ver raro, pero es porque aquí le falta material dental. Y ya lo rehabilitas al momento de ingresar. Y esto es para que se logre eso. Normalmente por eso pasa en esta fase, que no esté que coincidan las raíces con las coronas. Y hay que reubicar, y si para reubicar nos tenemos que regresar de alambre, pues se regresa de alambre. Normalmente, digo, o sea, ya muy exagerada la cosa, son movimientos muy chiquititos, tampoco es que vayan a ser movimientos exagerados. Yo creo que se van a regresar al 20 por 20. Al 20 por 20. Y como el 20 por 20 que yo les estoy pidiendo es
térmico, pues al enfriarlo va a entrar perfectamente en algo que ustedes hayan movido. No van a necesitar regresarse a un redondo. Y si se regresaron al 20 por 20, no es necesario que se tarden mucho en cambiarlo. Puede ser un mes y ya lo cambian. ¿Por qué? Porque ya esos dientes ya estuvieron sometidos bajo esa presión de ese arco. Ya nada más son detallitos que ustedes quieren mover. Entonces, si se los permite, pueden cambiar. No sé, hoy rubiqué. Hoy me entregó la panorámica a mi paciente, hoy rubiqué. Al siguiente mes lo cambio por el arco que sigue. Y al siguiente por el que sigue. Y ya. Lo cambiaría por el 19 por 25 de acero. O 19 por 25 de 20. O 17 por 25. No sé. Según qué tanto se mueve, ¿no? En esta fase también es cuando yo me voy a fijar en dejar buen resalte y buena sobremordida. Es decir, estoy coordinando la arcada superior con la inferior. Entonces, en esta fase, que es la segunda, también reviso dejar buen resalte y buena sobremordida. Buena sobremordida o el overbite de 2 milímetros. Bueno, puede ser de 2 hasta 4. Y el resalte de 2 milímetros. Es decir, hasta esta fase resuelvo las mordidas abiertas. Antes no. Doctora, ¿me podría volver a explicar lo de cómo resolver las mordidas abiertas? No lo he explicado. Yo, con razón me perdí un segundo. No lo he explicado. No dije que en esta fase es cuando se resuelven las mordidas abiertas, por el resalte y la sobremordida. O sea, si tengo una mordida abierta y en esta fase estoy coordinando arcada superior con inferior, es en esta fase cuando se resuelve. No les he dicho cómo. Doctora, en el caso de que me haya regresado al 20 por 20, yo pensé que después del 20 por 20, dejarlo el mes que usted comenta, ya podía meter el 21 por 25 que ya tenía. No, tengo que otra vez 19. Sí. Sí, porque seguramente no te va a entrar, en esos dientes que hayas reubicado, no te va a entrar el 21 por 25 de acero. Y más o menos dejarlos. ¿Un mes? Igual. O sea, sí. 19, 21. Si te lo permite tu diente, sí. Eso va a depender de qué tan grave hayas reubicado. O sea, qué tanto movimiento hiciste de tu, que yo quiero pensar que no es mucho, porque ya son detallitos, no son detallones. Si son detallones, quiere decir que no tuviste una buena fase 1. ¿Alguna duda? No. No. Ok. Eso es un paciente que no hicimos extracciones, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar en el paciente que sí hicimos extracciones? Pues que en esta fase es cuando yo voy a terminar de cerrar el espacio que yo no haya ocupado durante la primera fase. ¿Sí están viendo el pizarrón? Sí, doctora. Ok. Se supone que estas 3 cosas son las que me restan espacio en una arcada. Eso ya lo hemos visto como que muchas veces, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Estas 2 entran en la primera fase.
Entonces, por eso ahorita les dije, en la segunda fase voy a empezar mi cierre de espacios. ¿De qué espacio? De lo que no se haya ocupado en la primera. Si en la primera fase ya se me cerró el espacio porque lo consumí todo lo de la extracción en esto y en esto, pues ya. Nada más tu segunda fase va a consistir en expresar el torque con la secuencia de tus arcos. Nada más. Pero si durante la primera fase sí solucionaste esto y también esto, pero te sobró todavía un espacio, en la segunda fase es donde se cierra. ¿Sí? Ok. Tienen de dos. O es anclaje mínimo o van a utilizar anclaje moderado. ¿Qué era anclaje mínimo? Dejamos que se mesianicen los posteriores. Es la mesianización de los dientes posteriores. Significa que los dientes anteriores no los voy a mover para nada. Significa que mi paciente estéticamente está bien. O sea, estéticamente me refiero que su labio está bien bonito y yo no lo quiero mover. Los dientes anteriores. Para eso tuve que haber hecho un buen diagnóstico con las fotografías y con mi radiografía en cuanto a Spradley, para saber la posición que tiene ese labio. Si esos labios están bien, no tienen por qué mover los dientes anteriores. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Si solo van a mover los posteriores, entonces es anclaje mínimo. Y entonces, ustedes el movimiento de los dientes posteriores para terminar de cerrar el espacio, lo van a hacer en el 21 por 25 de acero. Tiene que ser en el arco bien pesado porque voy a mover a los más gordos. Y tienen que tener esos molares gordos, control. 21 por 25 de acero. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Y qué era anclaje moderado? Ahorita les explico cómo se comercializa. ¿Qué era anclaje moderado? O recíproco. Cuando se mesianizan los posteriores y se distalizan los anteriores. Cuando voy a mover mis dientes anteriores hacia atrás, porque el paciente estuvo muy trompudo o tiene mucho resalte, y los posteriores los voy a llevar hacia mesial. El anclaje moderado era mover los dientes anteriores hacia atrás y los posteriores hacia mesial. ¿A qué se refiere con resalte, doctor? El overjet. Ah. El overjet. Y ese anclaje moderado se conseguía primero haciendo anclaje máximo y después mínimo. Anclaje máximo y después mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Si mi paciente fue de los que están con demasiado overjet o está trompudo, significa que voy a mover el diente. Voy a terminar de resolver esto, triada.
Y lo primero que tengo que resolver en ese espacio que me queda es esto. Antes de mover los posteriores hacia adelante, lo que tengo que mover es los anteriores hacia atrás. ¿Sí me expliqué? Es lo que seguiría del movimiento. Y para mover los dientes anteriores hacia atrás se ocupa el DKL. Entonces, yo el DKL lo pondría para mover los dientes anteriores. Si es que voy a mover los dientes anteriores. Si no, ni lo voy a comprar. Y el DKL es un 19 por 25. Y es acero también. $19 por 25. ¿Por qué? Los dientes anteriores, como son más flaquitos, más chiquitos, los puedo desplazar en un calibre menor que los posteriores. ¿Sí? Los posteriores quedamos que se movían en 21 por 25 de acero. Estos se van a mover con el DKL, que es 19 por 25 de acero. ¿Sí? Entonces, solo se ocupa el 19 por 25 si quiero mover mis dientes anteriores hacia atrás. Por el motivo que sea que los quiera mover, solo voy a utilizarlos en eso. ¿Vale? Entonces, ahí mi secuencia de arcos va a cambiar un poquito. ¿Sí me expliqué? Ahí. Y me voy a regresar un poquito en algunos en el tema. Ese es el arco que tienes que comprar. Se llama DKL. ¿Ok? Se llama DKL por las dos llaves. Estas llaves y esta llave. Esta llave y esta llave. Las marquitas que te hice son para que ahí caigan esas llaves. ¿Sí? Te hice una marquita por mesial y distal de canino. Ahí te debe de caer la llave. ¿Sí me expliqué? En un calibre 19 por 25. No te sirve si es 16 por 22 y no te sirve si es 17 por 25. ¿Sí? Entre menos calibre sea, menos control tienes del diente. Y te puede causar efectos indeseados. ¿Sí? Entonces, doctora, sí. Entonces ya se usa, digamos, cuando ya el de acero, el 19 por 25 ya nos entre súper bien, ya podemos utilizar el DKL. No, de hecho, lo ocupas en lugar del 19 por 25 de acero. Por eso les dije, aquí cambia un poco la secuencia de arcos. Todavía no se las doy. Les di la secuencia para un paciente sin extracciones. Ah, ok. No les he dicho para un paciente con extracciones. ¿Sí? Bueno, para quitar la inquietud. Eso es un tema muy aparte. Contestando tu pregunta, yo no haría un movimiento antero-posterior en raíces enanas. No lo haría. Y me quedaría, mi full size sería el 19 por 25. Pero ya se los comento un poquitito más adelante, para no mezclar un tema con otro, ¿vale? Solo sin mezclar, doctora. Es ROD para raíces enanas, me dijo que no era ROD 22. Era ROD. Sí, sí pueden ocupar ROD 22, pero lo que acabo de decir, no llegaría al arco mayor. Me quedaría en un 19 por 25. El caso es inestable. O ocupes 18 o ocupes 19 por 25, el caso es inestable. Entonces no llegaría al full size y me quedo en el 19 por 25